El saxofón es un deleite para mis oídos, por eso hoy lo he colocado de fondo. Hoy usted puede estar en el pozo más profundo, en oscuridad, sin esperanza, con el fracaso rodeándolo. Pero quiero decirle que hubo personas como Jonás que pudieron prescindir de Dios para actuar más, no para orarle. Y Dios le escuchó porque tenía un plan con él, y era quebrantar su orgullo y desobediencia. Ir a Dios a través de la oración es una actitud que solo será guiada por la presencia del Espíritu, pero será una decisión trascendental. Una palabra para el Espíritu le trae una nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. Palabra del devocional de hoy lo he determinado en una oración. El versículo bíblico que hoy nos respalda está en Jonás, y dijo: clamé de mi tribulación al Señor, y Él me oyó. Del vientre del infierno clamé, y mi voz oíste. Ese es el versículo del capítulo 2, versículo 2 de Jonás. Entonces miremos que la oración de Jonás no fue nada larga, no hacía falta que lo fuera. A Dios no le podemos venir a impresionar con palabras. El profeta ya iba captando cuál era la verdad. Así que el proceso termina cuando el discípulo está listo. El pez le da una última lección al arrepentido profeta, y a una sola orden de Dios arroja a Jonás en la arena. Creo que Jonás nunca olvidaría ese episodio en el cual un pez desprovisto de entendimiento demostró tener más sentido común que un hombre de Dios. Y nos suele pasar. Vivimos enceguecidos con nuestro parecer, cómo son las cosas, cómo deberían hacerse, y es que es así y punto. Y eso no es una razón. Pregúntese hoy, ¿qué situación viene limitando la bendición en su vida, el vivir en la paz de Dios? En esta enseñanza, Dios usará situaciones para hacer entrar en razón a Jonás, y lo mismo puede estarle pasando a usted. Por segunda vez, sobre el mismo asunto, Dios le pide a Jonás esta vez que los oídos y su obediencia fueran la clave para el hacer. Dice la palabra en Jonás 3, 1 al 4. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces, vamos a mirar aquí que Dios siempre, siempre nos da una oportunidad para que reescribamos nuestra historia. Porque si nuestra historia al iniciar fracasó, Dios va a proveer una segunda oportunidad. Y no vamos a poder obviar los errores del pasado o las consecuencias que tuvimos sobre estos errores, pero vamos a poder hacerlo mejor la próxima vez. Y si lo haces permitiéndole al Espíritu ser guiado, mucho mejor te va a ir. Si viven consumidos en su parecer, en sus fuerzas, recuerden algo: va a llegar el día en que digas: es que nada de lo que hago me sale bien. Así que es tiempo de recapacitar, es tiempo de dejar que sea la voluntad de Dios hecha en su vida. Y miren
lo que sigue pasando con Jonás. Al profeta le da nuevamente un mensaje el Señor y lo vemos en Jonás 3:2. Proclama en ella el mensaje que yo te diré. Debía Jonás ceñirse a lo que Dios le diría. No podía cambiar nada. El mensaje dado por Dios incluía la develación del pecado que caracterizaba a la gente de Nínive. Eran ladrones violentos y Dios estaba en contra de esos pecados. Entonces Jonás se ciñe a lo dicho por el Señor. Esta vez no puso excusa. Quizás el mensaje tal vez le resultaba más fácil de proclamar debido a los pensamientos anteriores que tuvo sobre esa ciudad. Y si miramos entonces en aquella gran ciudad que tenía más de 120,000 habitantes, reacciona ante el mensaje del juicio del profeta con un arrepentimiento evidente, donde aún a los animales se les privó de alimentos en señal de arrepentimiento de sus poseedores. La ciudad toda se vistió de cilicio y ayunó. Dios, al ver esa actitud de humillación, decidió remitir el juicio. Dice la palabra en Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El profeta Jonás no estaba dispuesto a entender la misericordia de Dios, que era un atributo que él llevaba disfrutando desde hacía tiempo y por el cual aún era profeta. Pensar muchas veces que somos mejores que otros es un grave pecado. Si no fuera por la misericordia de Dios, ningún hombre estaría vivo. Y debemos conocer a Dios y gozarnos en sus atributos. Necesitamos tanta misericordia como cualquiera. Nunca, nunca nuestros méritos van a ser suficientes. Así que no debemos creernos en ventaja sobre otros en cuanto a justicia propia. Dice en el Salmo 76:7, tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? No busquemos causar la ira de Dios, porque sabemos que tenemos un Dios soberano. Dios ha sido misericordioso con usted, que ha estado en pecado. Dios está esperando en su misericordia que usted se arrepienta y se aparte de ese pecado. Pero si en el tiempo la ira de Dios se levanta, no es porque no lo ame, al contrario, es porque debe llevarlo a ese proceso donde debe hacerlo reaccionar, donde debe disciplinarlo. Miren, el arrepentimiento de Nínive hizo que Dios detuviera su juicio. Y Dios puede soberanamente así cambiar una acción que estaba por realizar. Lo que no cambia Dios jamás es su carácter, pero su carácter es transformado ya por la obra de la presencia del Espíritu. A Jonás le costaba entender eso, así que se apesadumbró y se enojó esta vez con Dios. En Jonás 4:1 vemos que hizo una oración donde cuestionaba a Dios sin ninguna reserva. Jonás había perdido su temor reverente por Dios, les hablaba al Señor como si fuera, mejor dicho, un trapo viejo. Y dice, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás 4:2. Aquí vemos cómo el profeta critica a Dios por aquello que debía era alabarlo, pero él era necio. Y esa necedad procedía de un corazón lleno de amargura, de un corazón enojado. Ninguna buena oración puede salir de un mal corazón. Siempre va a estar el dedo señalador. Jonás le pide entonces a Dios que le quite la vida. Una oración que Dios no contesta. Otra vez, ¿por qué?
porque está su misericordia, esa misericordia que Jonás no era capaz de entender. Entonces, en Jonás 4:4 le dice el Señor, le hace una simple pero acertada pregunta. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Nos enojamos con Dios y aún así el Señor nos pregunta, ¿vale bien que te enojes tanto conmigo? Así como el profeta no responde y sale de la ciudad a esperar qué va a ocurrir, Dios lo dejó ir, porque aunque disponía del poder para paralizar lo, lo que el predicador hacía, que era Jonás, miren, es tan ridículo enojarnos con Dios, es tan absurdo cuestionar sus planes. Dios, tenga claro algo, Dios no es un líder principiante que no sabe lo que hace. Si Dios actúa de cierta manera es porque esa es la manera adecuada y perfecta que Él sabe, es la forma de proceder. Y Dios no se intimida con nuestras pataletas ni con nuestros caprichos. Dios va a dejar que tomemos nuestras decisiones, pero Él nos persuade. Él no nos obliga. Así que vamos a mirar que lo que sucede con Jonás puede ser un desenlace fatal o interesante. Mañana vamos a continuar con ese espacio. Lo único que hoy quiero decirles es que se dejen persuadir de Dios en medio de la situación por la cual está pasando. Vengo otra vez de nuevo en mi oración, pidiéndote a gritos que perdones cada falla, cada error. Escucha por favor, Jesús, otra vez aquí en mi habitación, pidiéndote perdón. No olvide compartir esta palabra, ya que ayudará a edificar el reino de Dios en la vida de otros. Va a sentir usted que participa en el servicio a Dios indirectamente. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya, una enseñanza para su crecimiento y madurez espiritual. Somos hoy Dios habla. Bendiciones.